Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre las 5 etapas de duelo propuestas por Kübler-Ross. Antes de empezar con las 5 etapas de duelo, comencemos hablando un poco sobre su autora. Elizabeth Kübler-Ross fue psiquiatra, escritora de múltiples libros y considerada como una de las mayores expertas mundiales por haber realizado aportes sobre temas como la muerte, personas moribundas y cuidados paliativos. Las 5 etapas de duelo propuestas por Ross fueron mencionadas por primera vez en su libro titulado Sobre la muerte y los moribundos, mismo que fue publicado en el año de 1969. En un comienzo, la propuesta de Ross estaba dirigida para personas que perdían a sus seres queridos o sufrían enfermedades. Más tarde, asumiría que las mismas etapas se pueden presentar ante una pérdida catastrófica. A día de hoy, la existencia de estas etapas no se han demostrado, por lo que se considera un modelo no tan útil. Pues bien, lo que observan a continuación es el proceso de las 5 etapas de duelo. El orden propuesto por Ross es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cabe mencionar que la autora describe que el individuo no necesariamente pasa por todas las etapas, pero que al menos deberá afrontar 2 de ellas y que el orden que menciona no es uno establecido necesariamente. Ahora sí, comenzamos hablando de cada una de las etapas. La primera etapa es la negación. Durante esta etapa, el individuo muestra un completo rechazo hacia las situaciones o los hechos de duelo. Este proceso puede ser de manera consciente o inconsciente. Quizás una de las mejores frases que definen esta etapa es la que se encuentra en pantalla. Es necesaria esta etapa ya que necesitamos tiempo para adaptarnos y ese tiempo lo conseguimos al no escuchar, al querer olvidar, al no pensar, incluso cuando buscamos pruebas para demostrar lo contrario. Quizás podamos entender de mejor manera esta etapa si asumimos que el individuo en su subconsciente no niega los hechos sucedidos, sino los que están por venir, y es que el mundo pierde sentido y eso les abruma. La segunda etapa de duelo es la ira. Durante esta etapa para el individuo ya no le es posible ocultar o negar la realidad. El dolor que está sintiendo lo expresa. Lo que en un principio es enojo y luego se transforma en ira, puede ser dirigido hacia el mismo individuo, la persona fallecida, amigos, familiares, objetos, personas extrañas e inclusive a Dios. Todo esto sucede porque el individuo de manera inconsciente busca culpar a algo o a alguien de su sufrimiento. Por eso todo ese enojo o esa ira puede ser entendida como un dolor camuflado. Por eso es preciso para esta etapa expresarlo. Algo que la autora recomienda durante esta etapa es escribir una carta, realizar un diálogo imaginario, hablar con alguien cercano o inclusive utilizar técnicas de respiración profunda. La tercera etapa de duelo es la negociación. La autora en su libro menciona que esta etapa no necesariamente se da luego de las 2 anteriores, que inclusive puede suceder antes o después de la pérdida. Esta etapa es de corta duración. Lo que normalmente sucede es que la persona ofrece alcanzar un estilo de vida reformado a cambio del retorno de la persona que está perdiendo o ha perdido. El individuo hace todo esto porque desea volver a la vida que tenía antes y se obsesiona en pensar en lo que pudo cambiar la realidad actual. Por eso suele hacerse la pregunta que está en pantalla. Durante esta etapa, la autora menciona que es importante que el individuo logre conectarse con otras personas y anclarse a actividades del presente como si de una rutina se tratase. La cuarta etapa de duelo es la depresión. Esta etapa aparece cuando el individuo se da cuenta que la pérdida es inevitable, lo que le suele llevar a que se aísle socialmente. El individuo, cuando acepta la situación actual, suele sentir tristeza, miedo, incertidumbre o desesperación, todo esto ocasionado por el sufrimiento. Esta etapa suele ser la más duradera, por lo que la persona sufre un agotamiento a nivel físico o mental, provocando irritabilidad e impotencia para afrontar el presente y su futuro. La autora menciona que durante esta etapa es importante preguntarse el por qué seguir, para que el individuo identifique nuevas metas, proyectos y principalmente la razón para salir adelante. Es importante mencionar que esta etapa no se trata de la enfermedad, sino de la experiencia que tiene el individuo al vivir los síntomas sin llegar a la depresión como enfermedad. La quinta etapa de duelo es la aceptación. Esta etapa se da luego de la depresión, luego de haber reflexionado sobre el sentido de la vida para poder convivir con la pérdida.
Aceptar la realidad no es estar de acuerdo, en realidad es asumir que la pérdida siempre será parte de nosotros. Es importante para el individuo asumir que todo va a estar bien, que de ahora en adelante debe depositar sus energías en las personas de su alrededor y mantener distancia con la persona fallecida. La dificultad que se presenta para llegar a la etapa de la aceptación es que se suele asumir a la muerte como un castigo, cuando en realidad la muerte no es un castigo ni para las personas buenas ni para las personas malas, simplemente es parte de la vida. Para finalizar este video, me gustaría mencionar algunos conceptos claves para entender de manera general las etapas de duelo. Lo primero que debemos entender es que todo lo que se abarcó en este video, para la persona que está afrontando un duelo no es un estado mental, es más bien un proceso. La segunda idea que me gustaría resaltar es que todo este proceso depende de la capacidad del individuo para cambiar la perspectiva que tiene. Esto sería realizarse las preguntas adecuadas y encontrar las respuestas más acertadas tras el aprendizaje que nos ofrecen las emociones. La tercera idea corresponde a que no todo profesional de salud puede guiarte en este proceso de manera eficiente. No todos se encuentran preparados. Es recomendable buscar a un psicólogo que tenga la formación en terapia de duelo. Bueno gente, hasta acá este video. Espero que haya sido de su agrado y si tienen alguna duda o les gustaría aportar con su opinión, lo pueden hacer en la sección de comentarios de este video. Hasta la próxima.